Ok, buen día. Nosotros somos el grupo número 5. Estamos conformados por Ángela Fonseca, Duan Aragón, Joana González, Juan Castañeda y quien les habla, Pedro Molina. Nosotros pertenecemos al curso de Estadística y Probabilidad y a continuación vamos a exponer mi compañero Duan y yo la distribución discreta de Poisson. A continuación los dejo con mi compañero Duan para que les explique un poco sobre la definición de esta distribución. Bueno, pues la distribución de Poisson es una de las distribuciones de probabilidad discreta más importantes. Esta debe su nombre al físico matemático francés Siméon Denis Poisson, y lo que se busca con esta distribución es modelizar la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo, siguiendo una frecuencia media. Este intervalo puede ser de área, de espacio, de producto o de tiempo. Se dice que X sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda, la cual es el producto de n por p. Los eventos en esta distribución son independientes. Esto quiere decir que la ocurrencia de un evento no depende de la ocurrencia de otro. Listos, entonces ahora siguiendo con la definición, vamos a hablar un poco sobre las características de esta. Entonces, generalmente pues la distribución de Poisson se caracteriza por las propiedades que estamos viendo en pantalla. Entonces, la población, generalmente esta población es de un tamaño grande, de un tamaño infinito. La muestra, generalmente es una muestra de tamaño n, bastante elevado, y pues se suele hablar de que este tipo de muestras tienden a infinito. También pues los sucesos generalmente son independientes entre sí, digamos sea A un suceso que tiene una probabilidad P de ocurrir en un periodo de tiempo. Entonces, esta probabilidad debe ser durante un periodo de tiempo concreto muy pequeño, y ahí se suele hablar de que esa probabilidad tiende a cero. Como estaba hablando mi compañero anteriormente, el producto, el producto de n por p tiende a aproximarse pues a un valor promedio o a un número medio. Este valor lo llamaremos lambda. Pues bueno, algunas de las aplicaciones de la distribución de Poisson pues hacen referencia a la modelización de situaciones en la que nos interesa pues determinar el número de hechos de cierto tipo que se pueden producir en un intervalo de tiempo, de espacio o de área. Esto pues generalmente bajo unos supuestos de aleatoriedad y pues con ciertas circunstancias restrictivas. Otra de las aplicaciones también más importantes es pues la consideración de límite de procesos dicotómicos que pues reiterados un gran número de veces. Esto generalmente cuando la probabilidad de obtener el éxito o un éxito es muy pequeña. A continuación vamos a hablar un poco sobre la ecuación y el modelo matemático de Poisson. La ecuación de Poisson nos da la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la probabilidad de que ocurra un suceso X es igual a lambda elevado a la X por el número de Euler o constante de Napier elevado a la menos lambda sobre X factorial. Es muy importante saber que X debe ser un entero positivo, por lo tanto no puede tomar valores negativos. Los parámetros que sigue esta ecuación pues son la probabilidad de que ocurra un evento X, tenemos la frecuencia media o promedio lambda, y tenemos la variable aleatoria discreta X, que es con la que vamos a trabajar en esta distribución de probabilidad. Ahora vamos a exponer un ejemplo para dejar un poco más claro cómo se usa la distribución de probabilidad de Poisson. El ejemplo nos presenta la siguiente situación. Supongamos que el número de aviones por hora que salen de un aeropuerto sigue una distribución de Poisson con una media de 3,2 aviones por hora. El inciso A nos dice determinar la probabilidad de que dos aviones despeguen en una hora. El inciso B determina la probabilidad de que 8 aviones despeguen en 5 horas. Y el inciso C nos dice determina la probabilidad de que al menos un avión despegue en 2 horas. Muy bien, entonces antes de dar solución al ejemplo, tenemos que tener en cuenta que debemos identificar muy bien tanto x, que es la variable aleatoria, como la media
o, que es el parámetro lambda. Siempre para cada numeral vamos a identificar muy bien estas dos parámetros, ¿vale? Entonces, ya dando solución al ejercicio, el inciso A nos dice determinar la probabilidad de que dos aviones despeguen en una hora. Entonces, pues vamos a resolver este inciso de dos maneras. Primero, pues de la manera tradicional, haciendo el reemplazo en el modelo matemático y pues haciendo los cálculos manualmente. Y luego vamos a comprobar el resultado que nos dio manualmente mediante una función en Excel. Entonces, siguiendo el modelo matemático que ya vimos, es f de x cuando la probabilidad de que la variable aleatoria tome un número que sea mayor a cero, no puede ser negativo, de Euler elevado a menos lambda por lambda elevado a la x, todo sobre x factorial. Entonces, aquí importante, la variable aleatoria es 2, debido a que son dos aviones que despegan en una hora. Y el parámetro lambda, pues ya lo tenemos en el ejercicio. Entonces, quedaría ya reemplazando los datos en el modelo. F de 2, la probabilidad de que x igual a 2 sea igual a 0.417405 sobre el factorial de 2. Esto nos da como resultado final 0.2087. Entonces, para demostrar que este resultado es correcto, vamos a ingresar esta función a Excel, la cual es poisson.dist, los parámetros que serían en orden x, que es 2, que es la variable aleatoria, 3,2, que es la media o el valor de lambda, y por último el acumulado. Aquí colocamos falso debido a que pues el inciso nos pide calcular el valor puntual de x. Entonces, si quisiéramos calcular pues la sumatoria binomial acumulada desde x hasta 0, colocaríamos acá verdadero, pero pues esto no nos lo está pidiendo el inciso. Entonces los parámetros son x, lambda y por último el acumulado. Efectivamente, nos da como resultado 0.2087, que fue lo que nos dio acá de manera manual. Continuando con el ejercicio, el inciso B nos dice, determine la probabilidad de que 8 aviones despeguen en 5 horas. Entonces este inciso es parecido al punto anterior y pues vamos a resolverlo igualmente de dos maneras. La forma tradicional usando los cálculos manuales y mediante la fórmula de Excel. Entonces en este inciso hay una pequeña diferencia, ya que debemos multiplicar la media que nos da el enunciado del ejercicio, es 3.2 aviones por hora, debemos multiplicarlo por 5, ya que en el enunciado del inciso B nos dice que son 8 aviones en 5 horas. Entonces aquí el parámetro lambda va a cambiar. Haciendo la multiplicación de 3.2 por 5 nos da como resultado 16. Esto reemplazándolo en el modelo matemático, tenemos que f de 8 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria es igual a 8, cuando es igual a 483.3349 sobre el factorial de 8. Esto nos da como resultado 0.01199. Igualmente vamos a demostrar si el resultado que nos dio anteriormente es correcto mediante la fórmula en Excel. Entonces, Poisson.dist, el parámetro de x, el parámetro de lambda y el acumulado. De nuevo acá nos pide calcular el valor puntual de x, entonces por eso colocamos falso. Efectivamente nos da como resultado 0.01199, que fue lo que nos dio acá de manera manual. Ya para el inciso C nos pide determinar la probabilidad de que al menos un avión despegue en 2 horas. Tenemos que hallar el parámetro lambda siguiendo la medida que es 3.2 por 2 horas, que es lo que nos da el inciso, que es igual a 6.4. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 es la diferencia es igual a la diferencia de 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 1. Entonces la probabilidad de que x sea menor a 1 está reemplazando en la ecuación de Poisson. Tenemos que es Euler a la menos 6.4 por 6.4 elevado a la 0 sobre 0 factorial.
Esto nos da como resultado 0.00166156. La diferencia de 1 menos este valor es 0.9983. Ya de manera sistemática, ponemos la función en Excel de Poisson.dist, ubicamos los parámetros, que en este caso sería x igual a 0, lambda igual a 6.4 y ponemos verdadero porque necesitamos la suma binomial acumulada y eso se lo restamos a 1, lo que nos da el mismo valor que nos da de manera manual, que es 0.9983. La distribución de Poisson también se puede usar en diferentes aplicaciones diarias, como por ejemplo calcular el número de imperfecciones por milímetro de alambre, calcular el número de bacterias por metro cuadrado en un cultivo, el número de llamadas que recibe un teléfono en un día, en un mes, en una hora, entre otros. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Esta fue la exposición sobre la distribución de Poisson.